El turismo rural es un concepto distinto al turismo en general que todos conocemos y se estima que tiene un enfoque menos invasivo y más acorde a la conservación de los recursos. ¿Puede ser el turismo rural una opción de ingresos para las familias y sin romper el equilibrio en la naturaleza? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por estar con nosotros al cierre de esta semana en día viernes. Vamos a conversar con nuestros invitados de esta noche sobre el turismo rural como potencial de desarrollo para pequeños y medianos empresarios, si se le puede considerar en esos términos, y hablar un poco de qué es lo que se ofrece también en el contexto de que estamos esta semana en la vacación de agosto y hay mucho que conversar sobre esto en términos también de desafíos para este sector. Así que queremos agradecer esta noche que nos acompañan en nuestros estudios Susana Barrera. Ella es periodista especializada en desarrollo local y también en turismo rural. Susana, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, excelente. También nos acompaña en nuestros estudios Mauricio Chávez, él es consultor en turismo. Mauricio, bienvenido. Buenas noches. Un gusto. Buenas noches, mucho gusto. Bueno, excelente. Tenemos varios temas ahí que desarrollar sobre este punto central que tiene que ver con el turismo rural, el desarrollo alternativo, las comunidades, sin duda alguna, cuál es la parte diferenciadora, digamos, del turismo rural, del turismo general que conocemos, digamos, en este país. Susana, para comenzar, yo creo que es importante colocar en perspectiva esto. Entonces, ¿qué es el turismo rural? ¿Cómo debemos entenderlo? ¿Cómo se desarrolla? Y quizás un poquito de antecedentes históricos de esto. Gracias por la pregunta y antes que nada quiero saludar a la población salvadoreña y a la audiencia de este canal porque ya estamos en el marco de fiestas patronales y claro, imagino que ya casi todo el mundo está de vacaciones. Y por supuesto también al sector de emprendedores de turismo que están trabajando mientras el resto está descansando. Hablar de turismo rural es algo sumamente interesante porque nace en Francia. Según estudios, nace a principios del siglo pasado y en el marco de una crisis que pues los europeos tienen en el ADN el viajar. Entonces, como había crisis, no podían viajar a otras partes. Entonces, comienzan a hacer lo que le llamaban el turismo de los pobres. Entonces, de la ciudad se iban a las fincas, se iban a las tierras y todo eso. Entonces, vieron que era una alternativa diferente, menos invasiva, y así fue como fue proliferándose a otros países en Europa. En el caso, nosotros comenzamos, creería yo, después de la firma de la paz. Hay antecedentes que hablan de la crisis del café, de una de las tantas crisis del café, claro. Y en tanto los propietarios de las plantaciones deciden abrir los cascos, buscando alternativas o diversificación de sus economías. Y ya no solo tenían como rubro el tema del café, sino que podían servir el café en el casco principal de la finca. Sí. Entonces por ahí entra el turismo rural a nivel nacional, como una forma de diversificación de la economía rural no agrícola. Excelente. A ver, Mauricio, porque de repente uno tiene la tendencia, ¿no?, que lo que conocemos es el turismo, de las grandes inversiones. Si hay proyectos turísticos, uno piensa pues inmediato de lo que se puede hacer en términos de potencialidades, un hotel de 3, 4, 5 estrellas y todo lo demás. Pero el turismo rural, entonces, ¿qué es lo que lo va haciendo distinto, digamos, al otro? Primero, buenas noches y gracias a toda la audiencia de este programa. El turismo rural lo va haciendo diferente en el sentido de que nos permite ese contacto con la naturaleza. Ya no es solamente ir a descansar, nos permite interactuar con las diferentes culturas, conocer un poco más qué se hace en el campo, qué acciones o actividades puedo desarrollar, experiencias nuevas que puedo tener dentro de del campo o algún pueblo. ¿Cuál sería como el ejemplo práctico, digamos? Un ejemplo, algo que se puede hacer ya como una opción concreta, digamos. Concreta, por ejemplo, ir a visitar Hilo Vasco. Podemos ir a visitar Hilo Vasco, conocer cómo se procesa la artesanía, hacer algún objeto de barro, pintarlo, decorarlo, o ir a La Palma.
Ahora, pero entonces estamos hablando de interactuar directamente, o sea, no solo de ir y visitar el lugar y ver, sino de poder interactuar. Así es. Entonces, el turismo rural me permite empezar a interactuar con los diferentes actores. Podemos ir a visitar una granja y en la granja podemos ver caballos, ver cerdos, que a veces los niños en la ciudad no tienen contacto y ven cómo se desarrolla, o un cultivo como el café. Sí. A ver, Susana, pero entonces, vaya, por ejemplo, si extrapolamos esto del turismo rural, en Estados Unidos ocurre, por ejemplo, de que en las temporadas, por ejemplo, para los viñedos, ¿verdad? En la época de las uvas y en el caso de las manzanas y todo eso, pues sí, la gente acostumbra a ir del área urbana, van al área rural y entran en ese contacto, pero son cosas muy específicas, entonces no sé si más o menos por ahí va dando esto. Y el turismo rural se va a diferenciar del turismo convencional porque se activan los 5 sentidos, o en resumen, ver, hacer y sentir. La gente paga $5 por ir a cortar una roba de café. Tener esa experiencia que en lo tradicional lo tiene el local. Bueno, interesante el ejemplo, ¿no? Entonces, vaya, en este momento alguien dice, yo quiero ir, no sé, estoy pensando de ir a la zona al occidente del país, ¿no? Una zona cafetalera. Entonces, ¿me puedo quedar en algún lugar específico? ¿Puedo dormir ahí? ¿Puedo pasar un día? Y eso me puede permitir entonces hacer, por ejemplo, esto. Exacto. De hecho, la zona occidental del país ha caminado un poco más en el tema de turismo rural. ¿Por qué? Hay antecedentes antropológicos. La guerra afectó mucho más la zona paracentral y la zona oriental. Correcto. Mientras la zona occidental tenía espacio mayor de desarrollo. Entonces, son los propietarios de aquella zona, por ejemplo, si puedo mencionar nombres y apellidos, Santa Leticia, que es una de las fincas más fuertes que existen en la zona occidental, que abren su rubro y instalan un restaurante y además tienen el privilegio de tener un parque antropológico privado, y la gente puede interactuar, puede ir en la senda, puede tocar, puede sentir, puede vivir con la gente de la comunidad. En el tema de que dentro del turismo rural hay otra derivación que es como la fresa del pastel, es el turismo rural comunitario, que es donde hay un asocio de gente, de líderes comunitarias, que dicen vamos a aperturar la cooperativa. En ese sentido, la zona occidental hay pocas expresiones, tenemos 2 o 3 en la zona de occidente. Y pero esas 2 o 3 tienen la experiencia de hacer sentir al turista, tener algo único que lo recuerdan y vienen y lo cuentan aquí en la ciudad, pero además se comparten las ganancias. Entonces, esas son como las distancias que hay entre el turismo rural comunitario y el convencional. Y por fortuna, nosotros como país podemos ofrecer ese tipo de experiencias, tanto en la zona de occidente como en otras zonas del país. Ya, por ejemplo, en estas circunstancias, ya hay gente practicando turismo rural entonces en este momento. Claro, claro. De hecho, nos caracterizamos como país de tener fincas cafetaleras con restaurantes de primer nivel. Y ahí podría mencionar unos 5 a 10 restaurantes que cada día están interesantes, tienen novedades en la zona de la Ruta de las Flores, que es la ruta como más madura, diría yo, a nivel país, que surge inmediatamente después de la firma de la paz. Sí. Y Mauricio, entonces, ¿cómo se va replicando esto? Porque estamos hablando de ejemplos grandes, importantes de ya negocios incluso instalados, que tienen todo ese concepto, pero en lo más pequeño, digamos, porque uno piensa, turismo rural, pues sí, pero también un poco cómo puede impactar eso en las comunidades, en los caseríos, en los cantones, no sé, estoy pensando ya un poco de cómo llega o eso puede irradiar a estos sectores. Sí, impacta bastante porque, por ejemplo, vemos en la Costa del Sol hay cooperativas que están en la zona rural y que han hecho asocios para poder comercializar. Salen a pescar, el pescado que se captura ya lo cocinan, se prepara. En las islas de la zona de la Unión ya se está haciendo turismo rural. Entonces, a través de diferentes programas que están apoyando a las pequeñas empresas como Corredores Productivos, Pueblos Vivos, que también ha estado apoyando, Un Pueblo, un Producto, han permitido que estas iniciativas desarrollen esas actividades.
Uno va a un pueblo y puede ir a comer una gallina, sentarse con las personas, prepararse un café así natural, o va a la montaña y ve grupos asociativos de jóvenes que están tratando de impulsar el turismo. ¿Es necesario tener una gran infraestructura o de qué estamos hablando? No es necesario tener una gran infraestructura, sino que saber realmente los principios de dar un buen servicio, dar calidad y una buena atención para que el turista viva la experiencia. Los turistas quieren ver la experiencia de convivir con la cultura local. Sí. Comer los frijolitos, comerse una tortilla, disfrutar un pescado asado, pero a lo más natural posible. Vemos en Garita Palmera, por ejemplo, ejemplos donde se ve la convivencia y están innovando. Sí, bueno, y que de repente lo platicamos después de la pausa, Susana, porque de repente, pues sí, la gente añora, digamos, si uno ya tiene tanto tiempo viviendo en la ciudad y si vivió en el contacto con la naturaleza o en el campo de comerse cabal, unos frijolitos ahí salcochados, pero con una tortilla tostada, ¿no? Sí. Crema y todo eso, entonces ese tipo de cosas. Pero bueno, tengo que hacer una pausa comercial, vamos con nuestros anunciantes, volvemos. Si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Bien, yo creo que es importante entonces, Susana y Mauricio, que vayamos... siempre insisto en la parte de ir concretizando esta parte de los ejemplos, de la diferencia que se tiene entonces sobre el turismo en general. Pero, por ejemplo, aquí había una pregunta en el Facebook Live sobre qué es esto de distinto con el tema de Pueblos Vivos, por ejemplo. Bueno, Pueblos Vivos es un programa de gobierno. El turismo rural es una concepción de vida. El turismo rural es una actividad que se desprende del turismo natural y que es reconocido por la Organización Mundial de Turismo. Y que por fortuna nosotros estamos caminando y vamos en buena dirección, y en el caso el programa viene a fortalecer las capacidades de los líderes locales que están trabajando en esa dirección. Sí, yo creo que esa parte es importante que ustedes nos puedan ir explicando, ¿no? El impacto, insisto en esa parte, el impacto que tiene esto en términos sociales. Sí. Ahí en esos lugares que son muy deprimidos, que no necesariamente, pues sí, se va a instalar un resort, digamos, pero entonces, ¿cómo opera el turismo rural ahí? El turismo rural opera en el sentido de que permite mayor oportunidades en la zona. Por ejemplo, se llega a establecer un restaurante o empieza como comedor. Luego, si él sube de calidad, llega al restaurante y si va posicionando con una gastronomía propia. Igual un alojamiento puede ir posicionándose poco a poco con la calidad y el servicio. ¿Cómo va impactando? Va impactando generando empleo local. La gente ya no tiene que trasladarse a San Salvador o a una ciudad para poder tener ingresos. Tiene un ahorro, llega más cerca a su familia, se generan empleos directos por cada habitación, se generan alrededor de 3 a 5 empleos y de manera directa. De manera indirecta se pueden generar hasta 10 empleos por cada lugar turístico que se está creando. Entonces, eso nos permite ir creciendo. Además, vienen como actividades complementarias dentro de la actividad turística, como paseos en caballo, pueden ser zonas para acampar, deportes extremos o actividades que les permite a la gente ya no pensar irse, sino quedarse en el lugar, que puede estar más cerca de su familia, y los que se han quedado les permite ir creciendo y aspirar a ser gerentes de un hotel o de un restaurante en la zona. Sí. Ahora me estaba preguntando, por ejemplo, si en esto que alguien piensa de verlo así estrictamente como un negocio, de decir, bueno, yo puedo ir a un lugar X y entonces ver potencialidades de esa zona y decir, aquí voy a desarrollar esto, o estamos hablando de que las familias que tienen su propiedad por ahí, su pequeño terreno y aquí, entonces, pero ya ve un concepto más de la persona que vive en el lugar. Exacto. Bueno, de hecho, creo que en el promedio el turismo rural está administrado por familias.
Usted tiene el privilegio de sentarse con el dueño del negocio, cosa que no va a hacer con un hotel de 5 estrellas, ¿verdad? Tiene el privilegio de que el dueño del negocio le comente cómo ha comenzado. Y uno de los impactos directos es que se genera vocación. En la zona de finca, los anfitriones ya no solo pueden pensar en cuidar la finca, sino que dicen, los hijos ya dicen, no, yo quiero ser chef. Y se van al instituto especializado que está en la localidad, porque también hasta ahí hemos caminado. La plusvalía de la propiedad sube, que eso también es un riesgo cuando no hay planificación turística. Por ejemplo, en Ataco, a principios de la década pasada habían 16.000 personas, ahora ya hay menos, hay 13.000 personas. ¿Por qué? Porque el lugareño se ha ido, el costo de la vida se ha incrementado para el lugareño. Entonces son como de los riesgos que también tiene el turismo en general, no solamente el turismo rural. Pero el turismo rural tiene la bondad de aumentar la plusvalía de la propiedad, de diversificar la vocación de la familia. Y sobre todo el turismo tiene rostro de mujer y tiene rostro de joven en general. ¿Qué implica eso entonces? ¿Qué implica? Bueno, el ADN, el salvadoreño por sí, y esto no es cliché, somos gente muy amable, muy servicial, y significa que la mujer se puede ocupar. De hecho, se ocupa en tareas normales, pero eso significa que puede generar mayores ingresos a la familia a través del turismo. Y el joven ya está también entrando en otras vocaciones. Yo conozco gente de donde yo vengo, en la Ruta de las Flores, donde ya no están mirando la finca, ya están pensando en que quieren un restaurante, están pensando en no irse, están pensando en que pueden darle valor al paisaje rural. Y sobre todo que pueden generarse ingresos y además vivir la identidad, que eso es importante. No podemos estar diciendo queremos ser como República Dominicana, queremos ser como México. No, si nosotros no tenemos nada que envidiarle a otros países, somos el país de la hora, de la media hora, y tenemos una identidad preciosa. Yo invitaría a la gente que nos está viendo a que piensen en lo vasco, inmediatamente dicen artesanías de barro, que piensen en Cojutepeque, que es lo que se les viene a la cabeza, chorizos. Entonces, y así sucesivamente los 262 municipios que tenemos en este país, y ya no se diga en nuestras costas, tenemos todo para vendernos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El reto, como dice Mauricio, es cualificar los servicios, las infraestructuras, y hay mucho que caminar como país y a nivel de municipalidades también. Sí, y esa parte me llamó la atención cuando mencionabas el hecho de que, por ejemplo, el contacto, el tener la posibilidad de contactar con los dueños, con las personas que están ahí, o sea, eso lo hace totalmente distinto, y eso es muy cierto, ¿no? Y ocurre incluso justo en esos restaurantes que están alojados en una finca, por ejemplo. Ya el poder platicar con el propietario, comienza a hablar del café, o él está sirviendo la taza de café. Claro, y eso es muy normal en el turismo rural y en el turismo rural comunitario. Yo tengo una propiedad en la Ruta de las Flores, y yo misma me encargo de atender a la gente y aprendo de la gente como no tengo una idea. Y el tener esa propiedad, que mi operación es muy básica versus otras, a mí me permite reflexionar cuán importante es el turismo rural y el turismo rural comunitario para este país. Cuánto le estamos aportando a la economía de este país. Y yo que soy chiquita, ya no se digan los grandes o los medianos, pues, ¿verdad? Entonces, es importante también a través del turismo decirle al mundo que la mayoría de gente que vive en este país somos gente emprendedora y que hacemos cosas buenas. Excelente. Yo creo que, bueno, vamos a ir hablando más adelantito un poco sobre este tema de los incentivos que necesita el turismo rural, pero ¿cuáles son las opciones que se tienen, por ejemplo, en las actuales circunstancias? Estamos en agosto, por ejemplo, en la vacación, entonces, ¿qué opciones son las que se tienen ya en concreto? Pues tenemos 18 rutas ya establecidas. Tenemos Sol y Playa, que ahora mismo hay una apuesta estratégica como gobierno. Y los 262 municipios yo diría que son una opción, ¿verdad? Sobre todo en ciudades como la nuestra, Santa Tecla, San Salvador, las grandes urbes, donde nuestros antepasados están en la ruralidad. Si nosotros somos un país rural, mis abuelos, mis bisabuelos no son de la ciudad, y podríamos hacer un sondeo aquí mismo, en este espacio. Entonces esa melancolía, eso por volver al río, eso por volver a contactar con el vecino, con el parque, con todo eso, eso nos mueve a remirar nuestro pasado y valorar nuestro pasado. Entonces tenemos 262 municipios, yo me atrevería a decirlo, que son una opción. Ya no se diga lo que ya está sistematizado como ruta. Sí, ahora bien, Mauricio, pero lo que está más desarrollado entonces en términos del turismo rural, sí es Occidente entonces.
Se puede decir que una parte de Occidente. Realmente en los últimos años se ha desarrollado, hay diferentes polos de desarrollo de turismo. Tenemos allá la zona de Morazán, tú mencionabas las actividades, ahorita están con el Festival del Invierno, y alrededor de todo lo que es la zona de Perquín y sus alrededores hay una gran oferta donde se puede ir al Mozote, se puede ir a San Fernando, se puede ir a varias zonas. La Unión también ya se empezó a desarrollar, tenemos el volcán, que hay zonas turísticas que se están desarrollando. Luego tenemos Chalatenango, que también se ha desarrollado bastante fuerte, la Ruta de las Flores y todo lo que es occidente, Santa Ana, Metapán, donde vemos que poco a poco la gente se ha ido apropiando. Entonces, este proceso de apropiación viene a través de los diferentes programas, que cada quien ha encontrado su vocación. Unos han encontrado su vocación a través de los restaurantes, otros a través de festivales, otros a través de deportes extremos, o en la zona de la playa también vemos no solamente surf, sino que vemos otras actividades de ocio, vemos pesca, vemos contemplación. Entonces, esa diversificación permite que la gente se ocupe y a la vez dé una mejor oferta. Porque sí, y esta parte creo que es importante, Susana, también es justamente el tema de la diversificación, ¿no? Porque, digo, no puede estar todo el mundo ofreciendo lo mismo. Exacto. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo nos complementamos? Exactamente. Es interesante. Partimos de la identidad. Tenemos Nahuizalco, y Nahuizalco, ¿qué es lo que está ofreciendo? Un mercado de las luces y artesanías locales. Todo el tema étnico lo vemos en Nahuizalco. Cada municipio tiene su encanto. Y el gran desafío es cómo cualificamos ese encanto. Y así encontramos diversos municipios en todo el país que tienen lo suyo, ¿verdad? San Alejo con el tema de las piedras, Guatajiagua con el barro negro, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, aquí la clave es potenciar la identidad y sobre todo también evolucionar, porque encontramos municipios como San Sebastián que ya han superado la Colcha. Y ya encontramos otra diversidad de productos donde le estamos diciendo al turista, mire, esto es lo que ofrecemos y lo ofrecemos de calidad. Entonces, creo que también ahí debe apuntar lo que tenemos que trabajar. Bueno, excelente. Tengo que hacer una pausa comercial más. Cuando regresemos hablemos de esta parte de incentivos. ¿Qué es lo que se necesita? No sé, uno piensa si hay o no líneas de crédito, o por el mismo hecho de que se trata de un sector bastante pequeño, eso vuelve una dificultad. Pero bueno, hablamos de esto después de la pausa comercial. Bueno, hablemos entonces en este segmento sobre la parte de incentivos, no incentivos, cómo hacer, o sea, qué hay que hacer cuando alguien decide dar un paso en ese sentido, ¿no? Dice, bueno, yo tengo esta propiedad, estoy acá, tengo mi vivienda o mi cabaña, lo que sea, y entonces digo, quiero entrar en ese rubro. ¿Cómo hacerlo? Porque hay que conocer, lo importante de esto es tener la información en las manos, ¿no? Y saber... ya Susana nos explicará esta parte del retorno, ¿no? La inversión versus retorno, pero entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo dar esos primeros pasos? Y hablemos entonces de los incentivos. Primero, lo que hay que hacer es hacer su modelo de negocio. En su modelo de negocio, tener claro quién es mi cliente, quiénes van a ser mis clientes, y tener indicadores que sean de fantasía, que me van a llegar 500, 600 en el primer mes, sino que va a ser poco a poco. Saber cuáles van a ser mis costos. Estaba revisando los costos de hacer una actividad en el área rural es más alto que tenerlo en ciudad. Entonces, mis ganancias son menores en el área rural que en el área urbana. Entonces, tengo que estar bien conocedor de ese tema. Además, ¿cuál va a ser mi propuesta de valor? Todo mi modelo de negocio, saber cuánto me cuesta cada habitación, cuánto me cuesta cada plato, y eso yo lo debo de conocer. Por eso tengo que acercarme a las instituciones que apoyan, en el caso de CONAMIPE o a través del Ministerio de Turismo, que van a vincular a los CDMIPES, que son siempre de la CONAMIPE. Hay diferentes como incentivos que tienen hoy las personas que trabajan en el área rural, más que todo en la zona costera, que está corredores productivos que les ayudan
a formular bien su modelo de negocio y desarrollarlo. Además, ellos los van acompañando el paso a paso, porque no voy a invertir una propiedad, gastarme $100,000, porque mi retorno va a ser lento, y bastante lento. Entonces tengo que tener claro que el turismo rural me genera el 30% de los ingresos después de 3 años. En los primeros años mis ingresos van a ser un 10 o un 15%. Solamente que esté ubicado en una zona altamente turística. Sí, pero no se puede pensar entonces que este va a ser mi giro principal, sino que habría que tener, y más bien esto es complementario. Así es, complementa a mi actividad normal. Yo tengo que ir en un proceso poco a poco hasta que se me vuelva un giro principal. Tengo que encontrar la oportunidad de mercado para poderme desarrollar. Sí, Susana, y sí hay varios ejemplos ya entonces a esta altura. Claro, sí, yo creo que de los desafíos, justo lo que hablaba Mauricio, la planificación familiar de turismo, ¿verdad? No esperar que el retorno va a ser de aquí a un mes. Creo que eso es de las partes que desencantan a los emprendedores y se quedan en el camino. Realmente los retornos a veces pueden ser hasta de más de 3 años. Entonces, el grueso de emprendedores es porque les han heredado una propiedad. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces habría que esperar el retorno en 3 años, pero si tienen que comprar la propiedad, no es ni siquiera en 6, es en más. Sí. Y de ahí que no hay una línea de crédito destinada per se al turismo. Hay fondos semillas, hay estímulos y esto, pero líneas de crédito no. Nadie va a arriesgarse en el tema de turismo cuando sabe que el retorno no es de inmediato. Entonces hay otros desencantos, porque detrás del placer no todo es preludio, ¿verdad? Hay cosas que los que estamos detrás del placer turístico los sentimos día con día, es que de lunes a viernes hay que dedicarse a otra cosa. Sí, sí. De viernes por la noche al domingo o en temporada alta, sabemos que tenemos que trabajar mientras el resto está descansando. Entonces, de ahí el otro desafío es el ingreso a las tecnologías. Hoy estamos en una aldea global y los turistas están buscándonos a través de las redes sociales, a través de la internet. Entonces hay ciertas plataformas como Airbnb, Trivago, etcétera, etcétera, que los emprendedores deberían conocerlo, porque ese es como el canal de venta. Sí, interesante, porque los jóvenes ahora sí, o sea, la facilidad es, bueno, uno mismo lo hace, pero sobre todo los jóvenes, la facilidad, la habilidad que tienen para buscar toda esa información, sí, en esas plataformas que indicaban, ¿no? Airbnb, y la facilidad, la rapidez, o sea, pero vaya, pero incluso eso, se requiere de tener esa información, ¿no? Se requiere de tener cierta habilidad con la tecnología. Habilidad, conocimiento. Exacto, porque también otro de los pecados que tenemos nosotros los salvadoreños es que tenemos un espacio de negocio, pero lo regalamos, no sabemos ni cómo poner el precio, entonces no podemos comercializar nuestras ideas, que ese es uno de los grandes desafíos. Pasa también, poner precio pasa por establecer todo el costo, ¿no? Y hacer una lista completa. Pero también cambiar ese chip de productor a entrar a la red de servicio. Entonces estas plataformas nos vienen a ayudar, porque nosotros no somos los que cobramos, es la plataforma. Entonces se quita un peso de encima, porque no estamos formados en esa área. El grueso de emprendedores no están formados para el tema del cobro, que es el que cuesta, o para la comercialización. Aquí hay ideas maravillosas, y tan maravillosas es que de repente a usted se le ocurrió y la ve que la desarrolla otro. Ay, dice usted, eso ya lo había pensado yo. Entonces es interesante cómo estamos diseñados, ¿verdad? Hay gente que tiene buenas ideas pero no puede comercializar. Entonces es algo en el que debemos caminar, y que estas plataformas nos ayudan a comercializar nuestras ideas. Sí, bueno, entonces habría entonces como primer desafío es el tema de qué tipo de incentivos se pueden. La experiencia, por ejemplo, en otros países, ¿hay suficiente experiencia en esto? Sí, hay bastante experiencia. Primero hay que identificar dentro de la cadena interna de las empresas que hay 2 desafíos grandes. Uno es la proveeduría, los proveedores, y el segundo es la comercialización. Como dice Susana, hoy la comercialización se está mejorando a través de las plataformas. Antes, para llegar a un lugar, uno hoy llega con Waze, está con Google Maps, puede reservar en línea, puede pagar en línea, y todo eso ya se ahorra. Entonces la comercialización se empieza a ese desafío a romper. Entonces hay más facilidad. En el tema de proveedores es otro. No encuentran proveedores locales, tienen que ir a la tiendona, tienen que ir a otro lugar, entonces el costo aumenta. Entonces se tiene que trabajar eso. Y otra parte dentro de la cadena interna es el personal. En la área rural
la gente no está acostumbrada a una buena atención, a la calidad. Entonces hay que subirle el nivel y preparar a la gente local para que dé un buen servicio, hablar en inglés, contestar un correo, etcétera. Entonces todo eso va formando. Entonces es una gran oportunidad el turismo rural en eso. Incentivos, se tiene que ir trabajando. El nuevo gobierno tiene ese nuevo reto de conseguir incentivos para el área rural que sean efectivos y que no sea muy burocrático para poder llegar a él, porque es la situación que en el área rural se vive mucho en la informalidad. Entonces no están registradas las empresas, se tienen que formalizar. Entonces eso cierra y pone barreras para acceder a estos créditos. Entonces hay que trabajar e incentivar esto. Ahora, y esa parte que también es importante es cómo el circulante, digamos, el dinero se va quedando ahí. Sí. O sea, no estamos hablando de un dinero que sale, ¿no? Que al final se traduce en desarrollo local. Sí, y toda esta parte de la generación de empleo y todo lo demás. Así es. Sí, permite que el dinero se quede cada vez más en la localidad. Ya poco a poco, si se va mejorando la situación, ya el turista no llega solamente a comer, que antes llega a una zona, ve el lugar muy bonito, se va a bañar y come. Hoy no, hoy va al lugar. Ahorita acaban de inaugurar un emprendimiento de bicicletas allá en la zona de Aguachapán, donde se puede andar en agua. Entonces ya genera otro servicio, alguien da un servicio de pesca, entonces todo el dinero va quedando en la zona. El pescador ya en temporadas que a veces hay veda, puede tener una opción de vender un servicio en lancha o ir a una pesca a otra zona. Entonces le facilita eso. Otra gente ya da otro servicio. Entonces el dinero queda en la localidad. La señora ya no tiene que, le da un ingreso que a veces el esposo no lo puede generar, porque ella se pone a cocinar y prepara los platos para los turistas. ¿Cuál es la relación del dato que manejaban del empleo, decía, que se genera? El empleo ¿de cuál? Por cada lugar turístico genera entre 3 a 5 empleos. Por cada, y estos pueden generar otros 10 empleos indirectos. Entonces, por cada habitación se generan 3 empleos. Entonces, si yo tengo un hotel que tiene 6 habitaciones, ya me puedo estar generando hasta 10 empleos fácilmente en la zona. Sí, y uno piensa, Susana, por ejemplo, en la zona de Occidente, digamos, si nos remitimos ahí siempre, pero ¿qué ocurre en lugares, por ejemplo, como en Tacuba, ¿no? Que han tenido una situación dramática en el pasado de hambre por el tema de la situación crítica del café? Entonces, yo creo que esa es como una de las deudas que deja el turismo, y el turismo en general. Sí. Nosotros estamos calificando ciudades turísticas como Joayúa, Nahuizalco, la misma Santa Tecla, y es lo que ve el turista. Pero 2 cuadras atrás, la realidad es otra. En medio de los cafetales hay gente que no tiene a veces garantizado la alimentación de un día. Entonces, ese es como el reto. El desafío, porque no debe verse el turismo como un fin, sino como un medio de dignificación de la vida, y de la vida en todo el espectro, no solamente la vida humana, sino que también el entorno local. Es interesante que en este país tenemos 8 sitios Ramsar y tenemos 3 reservas de la biosfera. Y en el caso, por ejemplo, de la más grande, que es la reserva Apaneca y la Matepec, la gente no sabe que va a una reserva. La gente dice, voy a la Ruta de las Flores. No se imagina que está en el lugar donde se fabrica el aire que se respira en San Salvador. Y a veces lo más triste es que el local ni siquiera sabe que vive en una reserva. Entonces, ¿cómo hay que comenzar educando a la gente para dignificar la vida y procurar que el turismo no sea el fin último? El turismo es el medio para generar vocación, para generar empleo y para dignificar ciudades como, por ejemplo, Tacuba, que curiosamente no está en la Ruta de las Flores y está cerca. Y tiene unos índices tremendos de pobreza, y a la par tiene productos exóticos que pueden garantizar una experiencia bonita de turismo. Entonces, ¿cuál es el desafío? ¿Qué está pasando? Claro. Excelente. Vamos a la última pausa comercial. Regresamos al cierre de 8 en punto.
Bien, estamos al cierre de 8 en punto. Yo creo que hay 2 puntos esenciales que podemos abordar en el cierre de la entrevista, y es esta parte que tiene que ver con la conservación del equilibrio, ¿no? La sustentabilidad, la parte del equilibrio, y luego lo platicamos otra vez un poco, si tienen el dato ahí, para ver las alternativas durante estos días de la semana de vacaciones. Sí, la ventaja del turismo rural es que nos permite buscar ese equilibrio entre lo que es la naturaleza, lo económico y lo social. Entonces, los proyectos de turismo rural van enfocados a eso, porque la misma cultura rural facilita que se dé eso. Siempre nuestros antepasados han cuidado de la tierra, han hecho abonos naturales, entonces eso se va reproduciendo. El turismo tiene que ser sostenible, porque lo económico no me debe afectar la naturaleza. No puedo destruir una zona por construir un hotel, sino que conservar primero la zona, cuidar los ríos, porque debo de haber un equilibrio, igual que lo social. No puedo desplazar a la comunidad local por construir un resort. Por eso es la ventaja de un turismo rural, y el turismo rural comunitario nos permite esa facilidad de darnos esas oportunidades. ¿Qué ofertas? Lo invito al pueblo salvadoreño a todas las ofertas que van a haber en estos días de vacaciones. Podemos ir al Imposible para hacer turismo rural. Ahí las comunidades los están esperando, igual a la Ruta de las Flores, la Ruta Fresca, en Chalatenango, donde podemos ir a ver los cultivos, estar con un clima fresco, poder acampar en una zona. Además, La Unión, toda la zona de La Unión, que podemos ir a pescar, podemos ir a conocer las islas, y subir al volcán. Sí. Y otros lugares turísticos como el lago de Coatepeque, donde también ahí hay turismo rural y que se está desarrollando fuertemente. Sí, Susana, la parte de preservación de los recursos. No, eso es interesante. Porque los proyectos turísticos, si no se tiene el cuidado adecuado en esto, el conocimiento, la educación, pues sí, también pueden terminar destruyendo recursos. Claro, hay algo interesante. Hay un teórico del turismo que a mí me encanta, que es Roberto Bullón, que está diciendo que el primer comprometido a cuidar los recursos es la población local. Y eso significa que la población local debe educar al turista. En el núcleo de la Reserva de la Biosfera, Apaneca y Lamatepec, que es la Laguna Verde, la comunidad se encarga de cuidar la laguna. Ahí nadie se baña porque es el agua que consumimos. Ellos se encargan de limpiar la laguna, de mantener la rotulación para que cuando el turista llegue, que lastimosamente es el que más se ensucia, por lo menos lee, ¿verdad? Y al final del día ellos mismos se encargan de recoger la basura. Entonces es interesante que en el tema de turismo sostenible se procura ante todo garantizar los recursos para las nuevas generaciones, ¿verdad? Sí, y claro, la parte de la educación es esencial, ¿no? Pero y de cómo administrar toda esta parte de cabal, el tema de la recolección de los desechos, cómo se encarga entonces la comunidad, pero cómo educar al turista, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Y si no vemos ejemplos, una carretera tan aquí cerca, ¿no? De la carretera Huizúcar que sale a Casa de Piedra, sí, para los planes. Sí, es una ruta turística sin duda alguna, ¿no? Con una vista impresionante, pero vemos la cantidad de basura que la gente tira, y no necesariamente la gente que vive en la zona, no son las comunidades, sino son pick-up donde llegan a descargar los desperdicios. Entonces, ¿cómo trabajar esa parte del manejo de la parte, sí, sustentabilidad, pero también que tiene que ver con la parte de educación, con la misma comunidad, pero también con el turista que llega? Sí, la base es la organización de las comunidades. Si las comunidades que están alrededor de las zonas turísticas no se organizan, entonces cualquiera puede llegar a botar basura. Ellos mismos se encargan de limpiar, de mantener limpio, y además aquí vienen las sombrías que debe ser coordinado con el gobierno, apoyarse en campañas que ayuden a hacer conciencia a las personas que si llega a un lugar turístico debe de cuidarlo, protegerlo y mantenerlo así como lo encontró. Si la basura que uno lleva se la puede llevar de regreso, y la comunidad ayuda a que se logre organizar. Una comunidad no organizada no desarrolla turismo, porque ellos velan tanto por su identidad, velan por un buen servicio y velan por la calidad que se le brinda a los turistas y los cuidan. También cuida, cuando hay un comité de desarrollo turístico funcionando adecuadamente, el turista tiene una experiencia única, vive en la zona con aquella tranquilidad, con aquella seguridad, todo lo encuentra limpio, y también se va educando.
porque la organización es la base muy importante para el desarrollo turístico. Ahora, apenas está comenzando la administración Bukele, entonces, ¿cómo lo verían ustedes en términos de retos ya para la parte de la gestión del Ministerio de Turismo, por ejemplo, Susana? Bueno, yo quiero felicitar por la campaña que actualmente se tiene para nivel local, que soy de aquí, pero le falta ese componente que bien apuntaba Mauricio, que es el de la educación. Más allá de estar vendiendo imágenes preciosas de nuestros municipios, yo creo que es importante también la parte de la sensibilización, porque realmente quien ensucia los lugares turísticos es el turista, más que el local. Entonces yo creo que nuestras campañas deben estar enfiladas de aquí en adelante a educar al turista local, primero. Segundo, el tema de turismo tiene varias patas. Es una mesa con 4 patas. Y una pata, por supuesto, que es el empresario, otra pata es el gobierno, otra pata es los líderes locales y, por supuesto, la cooperación. Yo lo que estoy mirando es que hay un foco en la marca destino. Pero ¿dónde están nuestros líderes locales? ¿Dónde están nuestros emprendedores? Yo creo que por ahí tiene que apuntar los desafíos, los retos que tiene el nuevo gobierno, es fortalecer la identidad, fortalecer el servicio de lo local, porque no se puede estar en las ligas mayores si no cualificamos en las ligas menores. Entonces, hay que remirar a nuestros emprendedores y hay que formarles y hay que estimularles, que es parte de los grandes desencantos que a veces tenemos en el turismo. Bueno, y sobre todo que se habla mucho de la parte de esta generación de empleo, ¿no? Exacto. En la medida que la población tiene empleo, pues sí, obviamente que tiene un impacto directo con la disminución de la violencia también, del tema de... Y la migración se reduce. La migración, sin duda. Entonces, seguridad es esencial. Hace unos 10, 12 años que yo comenzaba en esto, ¿sí? Tenía un discurso muy interesante de la Asociación de Turismo Rural a la que yo presido, y yo decía, en la medida en que nosotros generemos empleo en la zona rural, vamos a garantizar la seguridad. 10, 12 años después, creo que eso ya se quedó atrás. Es importante, un reto grande es el tema de la seguridad. Tenemos todavía un código rojo como país. El turista extranjero está viniendo bajo sus propios riesgos, y yo creo que eso es algo que también tenemos que decirle al mundo, que aquí habemos 5 puntos y algo de personas en millones, y la mayoría somos gentes trabajadoras. Claro. Entonces hay que vender eso desde los medios de comunicación, que la moneda tiene 2 caras y no se trata de ocultar lo que no somos, sino que también decir, también estamos aquí y somos gente que garantizamos hospitalidad y seguridad. Entonces ese es un gran reto que yo creo que de alguna manera pues ya están caminando, pero sí es algo pendiente en el tema de turismo, es la seguridad. Sí, perfecto. Mauricio, para concluir, porque sí, el tiempo se nos está yendo. Entonces, ¿cuál sería la recomendación final? Mi recomendación es que fomentemos el turismo rural bastante, cuidando siempre la identidad que nos garantiza como salvadoreños. No somos otro país sino El Salvador, y tenemos que estar orgullosos como salvadoreños, que tenemos los mejores lugares. Mucha gente llega a un lugar y dice como que no fuera el país. Cuando llega es porque el salvadoreño lo ha cuidado, lo protege y quiere que la gente viva una experiencia única. Tenemos esa calidez humana que nos hace diferente a otros países. Uno va a otro país y no lo tratan como lo trata un salvadoreño. Nos debemos de sentir orgullosos de que estamos haciendo bien las cosas, pero sí tenemos que ir subiendo la calidad. Tenemos que cuidar también el medio ambiente y además ser más creativos, estar innovando poco a poco a tener un turismo que nos sintamos orgullosos. Sí, solo una consultita. A nivel centroamericano, ¿cuál puede ser el país que está más avanzado en el turismo rural? Costa Rica. Sigue siendo Costa Rica. Sigue siendo Costa Rica porque pues se han identificado con turismo verde. Sí. Guatemala con el etnoturismo. Sí. Bien, bueno, solo reiteramos entonces que están abiertas las posibilidades en estos días de la vacación, sí. Y Susana que nos decía, bueno, también se utilizan las aplicaciones entonces, las plataformas, ¿no? Sí, y a veces se consiguen precios más baratos que hablando directamente con el dueño. ¿Sí? ¿De verdad? Sí. Bueno, pero todo esto pasa por un tema también de educación, ¿no? de cómo general de instruir. Así es. Bueno, excelente, se nos fue el tiempo. Gracias, Mauricio, por compartir. Muchas gracias a ustedes. Gracias por su programa. Un placer. Bueno, excelente, gracias a ustedes también que nos acompañaron y estamos al cierre de la semana. Gracias por su fiel sintonía. Que descansen y que la pasen bien en estos 4 días de vacación o de descanso. Buenas noches.